Muy buenas noches, Dios les bendiga. En breve comenzaremos nuestro estudio bíblico. Si usted tiene la oportunidad de compartir este link, hágalo en esta hora para que otros sean bendecidos en el nombre de Jesús. Sean todos y cada uno bienvenidos. Por este medio usted puede dejar sus peticiones, sus comentarios, sus saludos. Son muy importantes para nosotros. La Iglesia El Resplandor de su Gloria les da la bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Y hoy queremos hablar acerca de un tema que a veces no nos gusta que nos hablen mucho. Y es cuando Dios disciplina. Cuando Dios tiene que hacernos un llamado de atención, o cuando Dios tiene en su propósito trabajar con nosotros para que hagamos su perfecta voluntad. La disciplina dice la palabra que a nosotros no nos gusta, pero que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y me encontré con un estudio bien bonito, bien hermoso que he estado trabajando. Y es acerca de la vida de un hombre llamado Jacob. Jacob tenía un hermano llamado Esaú. Y dice la Escritura que había un conflicto entre ellos. Un conflicto por preferencias del papá para el uno y de la mamá para el otro. Mientras que la mamá amaba más a Jacob, el papá amaba más a Esaú. Y cuando los padres tienen favoritismo por un hijo, en esas personas o en esos hijos empieza a resaltarse la amargura, se empieza a resaltar la tristeza, la separación entre hermanos, entre familias, y hay una influencia frecuentemente que va a marcar toda la vida de egoísmo, de iras, de contiendas y de pleitos. Era tal el favoritismo para el uno y para el otro que uno de ellos era un poquito más astuto que el otro, y dice la Biblia que un día llegó Esaú con mucha hambre y que ahí estaba Jacob haciendo un guisado, una cosa muy rica, sabrosa, y Esaú tenía muchísima hambre, y entonces le dijo: mira, yo te vendo la primogenitura por un plato de lentejas. Eso es algo que todos hemos oído, comentado en algún momento. Y vemos entonces cómo un muchacho se deja dominar por la ambición, se deja dominar por el poder, y compró la primogenitura de Esaú. Y de ahí se desencadena unos problemas muy tremendos. Porque para una persona que fuera el primogénito tenían muchos privilegios. A la falta del padre era el que venía a gobernar. Él era el que asumía todos los bienes para repartirlos, para estar pendiente de la familia, y eso no lo pensó Esaú. Pero Jacob, que era astuto, él sí sabía y dijo: pues si el otro no la quiere, yo sí la quiero. Porque Jacob quería siempre tener poder
y como era el consentido de la mamá, entonces empezaron a tener conflictos entre ellos. La Escritura nos narra y nos dice y nos enseña que no solo eso hizo Jacob, sino que a la hora en que el padre va a dar la bendición, y la bendición era otra forma, porque el que era bendecido lo ponían por encima de todos, y dice la Biblia que confló con la mamá, Jacob engañó a su padre, y fue y se hizo pasar por su hermano Esaú, y recibió la bendición de su padre. Y quiero llevarlos al capítulo 27, en el versículo 32 dice la palabra: entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú viniese. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo, de vino, y le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienen más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí serás tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por su espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Cualquiera podría decir qué tramposo que fue Jacob. ¿Qué tenía en el corazón? Engaño, porque Jacob quería decir engañador. ¿Qué más habría en el corazón? Era muy mimado por la mamá. En él había mucho, de pronto, resentimiento de ver que su padre amaba más a su hermano, y entre ellos se creó un conflicto interno, la cosa más tremenda. ¿Qué podríamos aprender de todo esto? Lo que nos deja ver la Escritura es que, aunque Jacob engañó a su padre, Dios le ayuda a escapar a Esaú. Dios ayuda a escapar a Jacob de Esaú. Gracias. Pero Dios claramente nos enseña que Él tiene una gracia providencial para todos, y que aunque Jacob había hecho lo malo, que aunque Jacob había sido un hombre que había engañado, que había robado, que seguramente cuando la Biblia dice que Jacob huye de Esaú, quizá Esaú prefirió matarlo, prefirió buscarlo y acabarlo, porque ya estaba cansado de todo lo que le había hecho.
Y fue tanto el miedo que sintió, seguramente, que le tocó salir corriendo. Pero Dios ahí nos enseña algo, que en medio de todo lo malo que sea el ser humano, Dios se le aparece a él, se le revela a él, se le manifiesta a él. Con toda su maldad, Dios tiene compasión de Jacob. Y dice la Biblia que se le apareció a él. Y en medio de todo esto, le confirma el propósito por el cual él le había traído a este mundo. Y establece un pacto con él. Y le guía diariamente, pero lo lleva a formarlo. Y lo lleva a disciplinarlo. Y va y lo disciplina en la casa de Labán, su tío. Va allí y lo disciplina. Le dice, ahora yo le voy a enseñar qué es ser tramposo. Ahora le voy a ir a enseñar que eso que usted hizo está mal hecho. Pero lo va a tener que sufrir en su propia carne. Va a tener que mirar que no es así como tan fácil. Jacob recoge lo que había sembrado. En Génesis 25 y Génesis 27 nos habla que Jacob había explotado el hambre de Esaú y la primogenitura por un plato de lentejas. Y que había engañado a su padre pretendiendo ser su hermano Esaú, robándole su bendición. Y Dios lo manda a la casa de Labán. En Génesis 29 dice la Escritura. Y Labán explota la pobreza y el amor de Jacob. Porque Jacob en ese momento no tenía nada. No tenía el amor de la mamá. No tenía el amor del hermano. No tenía el amor del padre. Se fue a una casa donde su tío. Y su tío vio la condición y entonces lo empieza a explotar. Exactamente 14 años de trabajo por la dote de casamiento de Raquel. Fue y explotó a Jacob. Fue y lo engañó. Exactamente lo que él hizo con Esaú se lo están haciendo aquí, pero un poquito más. Porque Dios lo estaba disciplinando. Le estaba diciendo, todo lo que hiciste se te va a devolver. Porque lo que uno siembra, de eso recoge. Dice que allí fue engañado, pretendiendo que Lea era su hermana Raquel y robando una novia. La historia nos enseña que de una u otra forma todo se le devuelve a uno. Uno no se puede equivocar pensando que uno puede hacer daño y que nada le va a alcanzar a uno. O que uno puede explotar y que eso no le va a llegar a uno. Que uno puede robar y que eso no le va a afectar a uno. Todo lo que uno haga tiene consecuencias. Y todo lo que uno siempre va a recoger. Y eso le pasó a Jacob. Jacob, aunque Dios se le aparece para mostrarle de una u otra forma su amor, aunque Dios establece un pacto con él, Dios tiene que sacarlo de allí y mandarlo para que sufriera en propia carne todo lo que había hecho. Pero en medio de todo eso, también Dios empieza a bendecirlo porque lo lleva allí a conocer a su futura novia,
o su futura esposa. Porque allí fue donde conoció su familia. Allí fue donde se casó. Allí fue donde obtuvo sus hijos. Él experimenta la amargura y la desilusión y la decepción también, como víctima. Todo lo que sintió Esaú, toda esa rabia, todo ese rencor, toda esa decepción, ahora le tocó asumirla a Jacob. Y tuvo que asumir esa rabia, tuvo que asumir esa desilusión, tuvo que asumir esa decepción. Tuvo que darse cuenta que su tío practicaba lo que él era y que su tío practicaba la avaricia y que su tío practicaba el engaño. Exactamente lo que le habían enseñado. Exactamente lo que él vivía. Lo que sus padres de una u otra forma le enseñaron cuando hicieron acepción de personas. Cuando el uno amó al uno y el otro amó al otro. Y una casa dividida se cae. Una casa dividida se rompe. Una casa dividida se destruye. Y eso fue lo que llevó allí a esa relación de hermanos, de padres e hijos. Dios lo pone en la escuela de la disciplina para que experimente en propia carne lo que él había hecho con su hermano. Y solo ahí, estando en esa condición, cuando se sintió que lo robaron, cuando se sintió que lo habían engañado, pudo entender lo que había sentido su hermano y pudo entender que él había pecado. En el transcurso de la vida diaria, Dios permite que uno pase procesos para entender que otros están viviendo o viven lo que uno ha vivido. Y que a veces le toca a uno vivir lo que otros han vivido. Y siempre Dios nos va a enseñar algo. Siempre a través de lo que nos pase, Dios nos enseña algo para que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Aquí le tocó a Jacob aprender y no fue de una forma fácil, porque tuvo que irse al exilio, tuvo que irse a buscar un nuevo horizonte, sin nada, sin amor, sin que nadie lo entendiera, y llegar a una casa donde había otro que era más vivo. Dicen que para un vivo hay otro más vivo, y allí llegó a la casa de su tío que era más vivo. Pero también Dios lo lleva allí con otro propósito, y es que Jacob tuviera y aprendiera a depender del poder y de la dirección divina. Nótese, era una familia que conocía a Dios todos, pero no todos dependían de Dios, aunque seguramente se hablaba allí de Dios. ¿No suele suceder hoy en día lo mismo? Que a veces en nuestra casa somos 5, 10 o 8 o 4 y todos hablamos de Dios, todos conocemos a Dios, pero quizá todos no dependemos de Dios. Entonces Dios hace que todo lo adverso, hace que todas las controversias y que todos los problemas se manejen alrededor nuestro para que le podamos conocer a Dios y podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Ese era uno de los propósitos que Dios tenía, era que Jacob aprendiera a depender de él y de su dirección.
Dios usa las circunstancias que parecen que están en contra para usarlas en bendición y obrar su propósito en cada uno. En este caso, en Jacob. ¿Cuál era el propósito entonces de Dios? Uno, que Jacob recogiera de lo que había sembrado. 2, de que aprendiera a depender de Dios. Y 3, quería formar su carácter. Porque no hay cosa más tremenda que la disciplina de Dios, y la disciplina de Dios siempre va a formar el carácter del hombre. En este caso de Jacob, él lo quiso a las malas, porque aunque conocía de Dios y había oído hablar de Dios, siempre quiso hacer lo que él quería. Y como Dios le amaba, dijo, pues yo lo voy a tratar. Y le tocó, pareciera que Dios siempre buscara una forma, porque con Moisés hizo lo mismo, le formó su carácter y lo sacó de donde estaba. Y aquí con Jacob lo saca también para irlo a formar también su carácter. Pero en medio de eso, Dios también estaba pensando en el propósito que tenía con él, y por eso lo manda allí para que conociera a Raquel. Y allí Dios le enseña que de una u otra forma que no todo se adquiere a la hora que uno quiere, que no todo se adquiere como uno piensa que tiene que ser, y Dios empieza a moldearle su carácter. ¿Cómo? Una de las formas en que Dios le moldea el carácter a Jacob es que hoy le da y mañana le quita. Se alegraba porque las ovejas salían del color que él decía, pero le cambiaba otra vez. Lo tenía en que hoy tenía y mañana ya no tenía. Porque le estaba formando de que el bienestar económico no depende sino de Dios. Que Dios quería que él cambiara su forma y esa ambición de tener todo, aunque Dios lo quería bendecir. Y empieza Dios a cambiarle allí las cosas. Hoy sí, mañana no. Y como Dios amó tanto a Jacob y sabía que de ahí venían las 12 tribus, entonces tenía que formarlo para que él le sirviera conforme al propósito de Dios. Disciplina. Dios lo disciplina a uno de la mejor forma. Y de la mejor forma es que uno entre en sí y pueda analizar que lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está hablando no es correcto, y que entonces toca someternos al Señor para que todas las cosas nos salgan de lo mejor. Y entre eso Dios hace un pacto con él que está en Génesis 28. Dice la palabra del Señor. Y salió, Génesis 28:10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
He aquí, Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. En medio de toda esa crisis, Dios se revela a Jacob y hace un pacto con él. Le da una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era la misma promesa que se le había hecho a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Le estaba ratificando. Pero Dios le dice: y yo voy a estar contigo. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado a nosotros? ¿Recuerda alguna? ¿Ya la obtuvo? De pronto sí, de pronto no. Y uno se pregunta: ¿por qué no? Porque Dios no le dio de una vez a Jacob todo, porque Dios tenía que moldearlo, Dios tenía que disciplinarlo, Dios tenía que enseñarle para que él cumpliera su propósito. Si hoy usted no tiene o no ha alcanzado la promesa que Dios le dio, pregúntese: ¿será que el Señor me está disciplinando? ¿Me está enseñando? ¿Me está corrigiendo? ¿Será que he hecho esto o aquello que no conviene y por eso el Señor me está, digo yo, jalando la oreja? A veces le decimos: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no soy bendecido? A veces sí o a veces no. ¿Por qué esto o aquello? ¿Por qué me siento enfermo y a veces estoy como bien y a veces enfermo? De pronto Dios está diciendo: es que te estoy formando. Es que quiero pulirte. Y Dios sí que tuvo que tratar con Jacob. Tuvo que tratar mucho porque era un hombre impetuoso, un hombre desequilibrado, un hombre orgulloso, un hombre altivo, un hombre engañador. Y Dios dijo: yo voy a quitarle todas esas asperezas, pero este no me va a quedar grande. Y Dios utiliza la adversidad para transformar al ser humano. Dios utiliza la adversidad para cumplir su propósito. Seguramente, mientras que Dios trataba a Jacob, estaría tratando con Esaú. Porque Esaú buscaba a Jacob por todos lados para matarlo. Pero llegó el día en que le tocó, después de que le toca salir corriendo de Labán, y eso le tocó irse y regresar. ¿Y quién cree que lo estaría esperando? Esaú. Ahora tenía que irse a enfrentar con su pasado. Ahora tenía que irle a mostrar a Dios que sí había sido formado. Ahora tenía que los demás se dieran cuenta de lo que Dios había hecho en él. Que ya no era el tramposo, que ya no era el engañador, sino que era el hombre conforme Dios quería que él fuera. Dios siempre va a tratar a nuestro carácter para que nosotros seamos los mejores.
Entonces, él decide regresar. Sin embargo, él estaba como temeroso. Mi hermano me quiere acabar. Mi hermano quiere bajarme la cabeza. Y busca una estrategia. En el capítulo 33 dice la palabra: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se le acabó el orgullo, la altivez, pero a mí me llama la atención algo aquí. Que cuando él vio a Esaú, lo vio que venía con 400 hombres. Vio a todo un ejército y dijo: no hay cómo escapar de este hombre. Pero seguramente Dios puso en su corazón cómo comenzar a hacer las cosas. Y entonces dice que repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso la sierva de sus niños delante. O sea, dijo: voy a poner a mis hijos delante para que Esaú los vea de primeras. Para que al ver los niños su corazón sea tocado. Luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Los va poniendo ahí para que Esaú pueda mirar el panorama de su familia. Y dice: y él pasó delante de ellos, ya después de que los ha visto, pasó delante de él y se inclinó. Se postró. No una, no 2, sino 7 veces, hasta que llegó su hermano. Él nunca esperaba que Esaú viniese a abrazarlo. Pero como Dios hace las cosas tan perfectas, Dios trató por un lado y disciplinó a Jacob, pero por el otro lado también trató con Esaú. Porque la actitud que tiene aquí Esaú no es de venganza. No es de mirar cómo ahora me las va a pagar. Sino dice que corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron juntos. Porque cuando el hombre se deja moldear por Dios, Dios hace todas las cosas tan bonitas que se obtiene la reconciliación. Y aquí se reconciliaron esos 2 hermanos que se odiaban a muerte. Pero si Dios no disciplina a Jacob, nunca sucede eso. Si Dios no lo pone a que de lo que él sembró recogiera, nunca sucede este momento. Y dice la palabra: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas ellas y sus niños y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Nótese ahora que el altivo ese, el que había adquirido la bendición, el que le había robado la bendición a Esaú, se inclina ante él.
y usa una estrategia para que él pueda perdonarlo. Y Esaú le dice: ¿y usted qué está buscando con todo esto? ¿Qué es lo que quiere? O sea, está muy bien que hagas todo esto, pero ¿qué es lo que quiere? Hallar gracia. Y la gracia es algo que uno no merece. Entonces dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Así es el amor de Dios. Porque Dios trae reconciliación. Dios trae prosperidad. Dios trae sanidad interior. Dios trae revelación para el uno y para el otro. Que la Biblia no registre qué hizo Dios con Esaú, como lo registró y lo registra con Jacob. Eso no quiere decir que Dios no estaba tratando con Esaú. ¿Qué hizo Dios en Esaú? Quitarle toda esa ira, esa sed de venganza, ese rencor, esa inestabilidad emocional que tenía. Seguramente él aprendió a perdonar a su mamá y a su papá. A tal punto que Jacob se da cuenta del cambio tan radical que tiene Esaú. Y dice, y lo comparó como si fuera Dios. Cuando una persona es transformada por Dios, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Hoy usted y yo estamos en esta tierra. Yo no sé si hemos tenido dificultades con los nuestros. Yo no sé si usted tiene problemas con su hermano, su hermana, su papá, su mamá, los suyos. Y no sé si eres el tramposo, el engañador, o el que quiere el poder, o el que quiere dominar. Pero cualquiera que sea la situación que se esté viviendo en su casa, con los suyos, yo le quiero decir que Dios tiene un propósito con su vida, y que en medio de ese propósito Él lo disciplina a uno, y que la disciplina al parecer para uno es mala, pero toda disciplina, cuando uno la acepta, tiene su recompensa. Porque primero Dios le formó el carácter a Jacob. Jacob aprendió a pedir perdón. Jacob aprendió a humillarse. Y hubo reconciliación. Porque él aceptó la disciplina del Señor y la aprendió. Y como comenzamos diciendo, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Dios amaba tanto a Jacob que lo disciplinó. Y a través de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. La bendición fue grande, porque él se dejó moldear, porque tuvo un encuentro con Dios, porque Dios fue el que lo cambió y lo transformó. ¿Le dolería? Sí. ¿Se sentiría frustrado? Seguramente sí. ¿Se sintió decepcionado? Claro que sí. ¿Se sintió que, mejor dicho, pero era que estaba recogiendo lo que él sembró? Así es Dios con nosotros. Dios nos ama tanto, tanto, que Él quiere bendecirnos.
Pero si tiene que disciplinarnos, nos va a disciplinar. Pero no es para hacernos mal, es para hacernos bien. Hoy podemos aprender de esta historia que lo que uno hace, lo paga. Lo que uno siembra, recoge. Pero que en medio de todo eso, Dios siempre va a estar ahí para demostrar su amor, para recogernos, para perdonarnos, para restablecernos y ayudarnos. Oremos al Señor. Dios está en medio de nosotros. Y si Dios hoy trae esta palabra es porque usted y yo la necesitamos. Si Dios trajo este pensamiento, esta enseñanza, no es porque sí. Es porque esta palabra va a traer reconciliación, va a traer perdón, va a traer prosperidad. Es porque esta palabra nos va a enseñar que Dios nos ama tanto que nos tiene que disciplinar y que si nosotros lo queremos a las buenas va a ser rápido, pero si no, Él tratará con nosotros hasta que le demos la tacha. Mi amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque a través de Jacob tú nos enseñaste, Señor, que lo que uno siembra de eso recoge. Nos enseñaste que tu amor y tu misericordia aún nos puede alcanzar, Señor, y nos alcanzará. Por más malos que seamos, tú estás ahí para ayudarnos, socorrernos y liberarnos de todas nuestras angustias. Gracias porque aprendimos, Señor, que tu bendición siempre va a estar ahí. Que cuando uno busca tu rostro, tú no le echas fuera, sino que lo ayudas. Hoy presento a todas las familias. Yo no sé si hay rencores, iras, contiendas, pleitos entre ellos. Y quiero presentarlas y pedir, Señor, que tu paz, tu amor, tu misericordia y tu bondad se manifieste allí. Gracias por cada uno de los integrantes de esa familia. Gracias por los procesos que están pasando cada uno en particular. Gracias porque sé que tú estás obrando todo esto para traer reconciliación, traer paz, traer armonía, prosperidad para cada familia. Padre, que tu bendición esté ahí en ese hogar. Pero sobre todo que esta palabra, Señor, se pueda hacer viva y eficaz en nuestra casa, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Papito, muchas gracias, porque tú eres bueno para con nosotros. Toca el corazón de ese padre, toca el corazón de esa mamá, que quizás se han equivocado consintiendo más al uno que al otro. Toca el corazón de ese hijo, de esa hija, que quizás se han rebelado contra la autoridad de la casa. Toca el corazón de ese hermano, de esa hermana que quizás están peleando en esta hora. Trae paz allí, Señor, y trae consuelo allí, Señor, y trae armonía, Señor, trae diálogo en medio de esa casa. Señor, todas las artimañas que el enemigo vino para destruir las familias son quebrantadas en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque tu amor y tu misericordia los abraza en esta hora. Y allí se obra el perdón, Señor. Padre, gracias porque tú obras en esta hora el perdón. La reconciliación, Señor. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Muchas gracias, mi Señor. Apláudale al Señor en esta hora y dele gracias a Él.
Mis amados, muchas gracias por estar ahí. En esta hora le pido al Espíritu Santo que toque cada corazón y que ponga el querer como el sentir para que nos congreguemos todos juntos. Dios los bendiga, les amamos mucho. Seguimos en oración. Que la paz de Dios, que gobierna todo nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones. Pórtense muy juiciosos.